Bienvenidas, bienvenidos a Getafe Negro de nuevo. Bueno, esta es una mesa dedicada a la literatura eslava en el contexto de la guerra, a las literaturas eslavas, podríamos decir más bien, y tenemos con nosotros a Marta Rebón. Marta, bienvenida. Hola, muchas gracias, David, por la presentación y la invitación. Bueno, pues es un honor tenerte aquí, Marta. Marta es escritora y traductora, formada en Filología Eslava y Humanidades en Barcelona, Varsovia, Moscú, San Petersburgo, Beerseba, columnista de opinión en La Vanguardia, crítica literaria en el suplemento cultural La Lectura, autora ya de, no sé si este es tu segundo o tercer ensayo, tú publicaste antes La ciudad líquida y ahora tenemos El complejo de Caín, el ser o no ser de Ucrania bajo la sombra de Rusia, del que vamos a hablar. Pero sobre todo quiero decir de Marta que es una persona que ha traducido libros complicadísimos, traducciones muy difíciles de los grandes autores eslavos, no solo rusos, no solo a Vasily Grossman, seguramente una traducción que fue un auténtico fenómeno en su día, vendió miles y miles de ejemplares la traducción de Vida y Destino, pero hubo muchos más, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, no sé si me estoy equivocando con alguno. Pasternak, Zhivago o El maestro y Margarita de Bulgakov y Almas muertas de Gogol, yo creo que esos para mí son los imprescindibles de los que he traducido. Sí. Bueno, has estado haciendo un trabajo formidable durante todos estos años para acercar el mundo, los mundos eslavos al español. Bueno, en este momento también la idea sería conversar contigo acerca de esa compleja relación histórica, cultural entre Ucrania y Rusia, pero también en el contexto de sus literaturas. Así que, bueno, quizás podríamos comenzar hablando sobre la génesis de este libro, este librito que para mí ha sido una auténtica oportunidad para comprender más profundamente estas complejas relaciones. ¿Cómo nació esto? Bueno, yo diría que este libro al final es resultado de una confluencia, ¿no? De mis años como traductora literaria del ruso, pero también del hecho de haber ejercido de columnista de opinión, porque al final eso me ha obligado a seguir un poco la política interna rusa. Como columnista he podido escribir artículos de periodistas asesinados, del envenenamiento de Navalny, he seguido casos de corrupción y entonces cuando el 24 de febrero amanecemos con la noticia de la guerra, yo claramente, bueno, me posiciono, ¿no? Me posiciono porque me doy cuenta de que esto es como la guindilla de algo que se estaba cociendo hace tiempo y que habían muchos signos alarmantes y entonces me nace la necesidad de escribir un libro. Aún así la idea no fue mía, fue no diría que es un encargo, pero fue una propuesta de la editorial Destino y eso sí, me dijeron, tiene que ser un libro de urgencia, debería salir antes del verano, te animas, te ves con fuerza. Y la verdad es que me lancé a ello, sí, para poner 4 ideas sobre la mesa, porque, como ves, es un ejercicio de síntesis más que otra cosa. Pues sí, es una síntesis perfecta que, como digo, sirve para comprender mucho más profundamente lo que está pasando, también desde su contexto histórico. Pero dices que cuando comienza la guerra te posicionas, y es cierto que aunque Putin y el régimen de Putin pueda tener más que ver con Trump o Meloni o qué sé yo, o cualquiera de estas posturas llamadas iliberales, aunque sería quizás más propio llamarlas de ultraderecha, parece que hay una cierta izquierda despistada que juega a no posicionarse muy claramente a favor de Ucrania. Para mí ha sido una gran sorpresa. De hecho, también ese fue un gran acicate para ponerme, ¿no?, a escribir sobre esto. Me sorprende mucho que por un antiamericanismo que puede ser legítimo, yo aquí no entro ni tal, eso te lleve automáticamente a posicionarte al lado de Putin. O sea, un señor que es capitalismo al extremo y al final lo que tú dices, que está más cerca de la ultraderecha, pero aparte ha sido un gobierno que ha jugado, y aquí yo creo que está la clave, a alimentar en Europa tanto a grupos de extrema derecha como a grupos de extrema izquierda. Y eso está documentado, hay investigaciones y se ha puesto mucho de relieve esa conexión entre Putin y la ultraderecha, pero yo creo
que habría también en el futuro que hacer hincapié en lo otro también. Al final ha sido un trilero que ha jugado a tratar de desmontar o de sembrar confusión en las democracias occidentales. Bueno, en todas partes, porque también la presencia rusa en África, por ejemplo, y en América Latina cada vez es mayor. Bueno, me gustaría empezar hablando de Yevgeny Zamyatin, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien, sí. Y su novela distópica Mi, que significa nosotros, hablas de ella en tu libro. Es una novela de 1921, precede a 1984, de hecho George Orwell hace una reseña de esta novela, según explicas, y desde luego es una novela que no tiene nada que envidiar a Orwell. ¿Nos puedes hablar un poco más de Zamyatin? Bueno, Zamyatin tristemente no es muy conocido en España, pero para mí excede en excelencia a 1984, que es decir mucho. Pero es que él anticipa allí todos unos temas, piensa que la escribe en los primeros compases de la Revolución Rusa, y ahí ya está retratado todos los males que ahora estamos viendo de Rusia. Cómo se crea un muy, que es la palabra en ruso para nosotros, un nosotros que además están bajo el paraguas de una cosa que se llama el Estado Unido, que no sé si sabéis que el partido de Rusia también es Rusia Unida, y es como al final fiscalizar todos los aspectos de la vida, pero en esa novela es hasta la sexualidad. Y es algo que está muy bien retratado y, bueno, a mí me apela totalmente a lo que está pasando ahora. Yo por eso, para mí fue muy importante a la hora de escribir este libro, de alejarme de todos estos discursos geoestratégicos y geopolíticos, porque bueno, esto ya se hace en profusión y a menudo muy mal, y a mí lo que me interesaba era ver cómo al final hay una manera autocrática y sobre todo yo diría incluso de desgobierno, que es un patrón que se repite desde el Imperio Ruso hasta luego el tiempo soviético, y las literaturas las novelas nos dan muchas claves que se pasan en el análisis que puedes encontrar en un periódico o en los libros de historia. Entonces, yo hablo de Zamyatin como un libro que ya alerta, visionario, sobre cuáles son los peligros de plantar un nosotros fuerte, monolítico, granítico, contra un otro que es un adversario. Por tanto, en la novela de Zamyatin hay que aniquilar, eso es un mundo que tiene que desaparecer. Es curioso porque la geoestrategia y la macropolítica parece que siempre vaya en contra de las personas, no a favor. Pero me gustaría también que nos hablaras de algo que dices en tu ensayo, que es la situación interna de Rusia como una causa de la guerra. Es cierto que en la prensa occidental siempre se habla de las causas más allá de Rusia, pero la situación interna, la falta de libertad, entre otras cosas, como una causa de la guerra. Bueno, me parece una pregunta excelente, porque realmente yo estoy cansada de escuchar a algunos analistas decir que Rusia no tenía otra opción, que todo esto se debe a la ampliación de la OTAN hacia el este, y entonces casi como que se hubiera obligado a Rusia a tirar bombas sobre edificios de civiles. Esto es una salvajada. Y entonces yo me pregunto si es que estas personas no han hecho el esfuerzo de seguir la política interna, donde es un país ahora mismo donde yo estoy segura que hay un gran grueso de la población que está en contra de esta guerra, pero no puede ni posicionarse, porque salir a la calle te llevan preso. Y además se ha probado de todas las maneras. Hubo hasta un chico que salió con un folio en blanco, y si estás en una plaza con un folio en blanco, ya esto es motivo para que te lleven preso, ¿no? También tenemos el caso de un parlamentario que acaba de ser condenado 7 años de cárcel, 6 años y 11 meses. Le han rebajado un mes la pena por decir que se estaba matando a niños ucranianos. Entonces, claro, es muy peligroso plantear que Rusia hace este tipo de política porque se le agrede desde el exterior, ¿no? Y esto va asociado además a una palabra que yo he tenido que oír mucho últimamente, que es rusófobo, ¿no? Todo lo que se plantea casi contrario al Kremlin te pone en el lado de los rusófobos. Yo no sé, yo he traducido más de 50 libros, no creo que yo sea una rusófoba, ¿no? Y entonces intentaba desmontar un poco todos esos argumentos que me parecen
¿sabes lo que me parecen a mí? A mí me parecen como cuando un hombre mata a una mujer y dices que llevaba minifalda, ¿no? Es eso. Y por eso mi libro hablo del complejo de Caín, que es un término de la psicología que se refiere a cuando el hermano mayor, vamos a decir Rusia, es mucho más grande que Ucrania, tiene unos celos del hermano pequeño y esto puede llevarle hasta aniquilarlo, ¿no? Y yo he visto algo muy pasional en este sentido. Es como ver que Ucrania desde hace décadas, sobre todo la última década, un viraje hacia Occidente y yo creo que Rusia quiere a toda costa conservar Ucrania como el patio trasero y no puede aguantar, no puede soportar que vire hacia Occidente porque eso significa perderla, ¿no? Esa será la influencia. Es curiosa esa relación tan compleja, ¿no? Ese ser o no ser de Ucrania. Pero en este sentido sí es verdad, enseguida se señala a algunas personas críticas como rusófobos, pero lo cierto es que dentro de Rusia hay evidentemente muchas voces críticas. Y no solo ahora. Tú escribes, reproduces una frase de Vasily Grossman en tu libro que dice: si de algo ha carecido Rusia a lo largo de su historia, ha sido de libertad. Y es cierto, los zares, la Unión Soviética, la dictadura de Putin. Yo todo lo que sé, la mayoría de lo que sé, me viene de los propios autores rusos que he traducido. Y los autores rusos que he traducido del siglo XX son todo autores disidentes, o represaliados, o autores exiliados, o autores masacrados, ¿no? Como Isaac Babel. Y claro, es que a mí no me tiene que venir un analista a explicarme la falta de libertad de Rusia, porque he traducido miles de páginas que van acerca de eso. Y por eso yo quería relacionar lo que está pasando ahora con libros que para mí son monumentos de la humanidad, lo mejor que podemos tener, porque son libros que se han escrito con sangre, sudor, sufrimiento, al margen del mercado editorial. Esos libros no se han escrito a cambio de dinero. Es más, muchas de esas novelas se han publicado póstumamente, como en el caso de Maestro y Margarita. Y luego también quería hacer hincapié en que hay muchos autores que han escrito en ruso, pero no son exactamente rusos, ¿no? Es el caso pues de Vasily Grossman. Vasily Grossman, por ejemplo, es un escritor nacido en Berdichev, en la actual Ucrania, y se le llamaba en esa época la capital de los judíos. O sea que Vasily Grossman, decir que Vasily Grossman es ruso no es mentir, pero tampoco es decir la verdad, porque Vasily Grossman es ruso, pero también es ucraniano y también es judío. Entonces, yo estoy en contra del proyecto homogeneizador de Rusia, con ese problema que hay con la diversidad, y querer presentar todo lo ucraniano como ruso porque se expresa en ruso, para mí es equivocado y bueno, llega a esta situación de falta de poder abrazar la diversidad. Yo veo ahí un problema de democracia, de espíritu democrático. Es muy revelador leer en tu libro cómo en los últimos años las autoridades rusas han ido tergiversando los temarios educativos, han ido desplazando a Ucrania, negando su razón de ser, en fin, mintiendo y creando una ficción alrededor de los orígenes. Sí. Es simplemente llamativo todo este revisionismo histórico. Sí, eso es muy complejo. Voy a intentar decirte 4 cosas de esto. Bueno, primero de todo diría que Ucrania, tan importante es su vecindad con Rusia como con Polonia, que es algo que cuesta, o yo no lo oigo en el debate, ¿no? Ucrania no es puramente rusa porque también ha sido, una parte de su actual territorio ha sido Polonia. Y Polonia es un ejemplo, ha sido un ejemplo para la actual Ucrania en cuanto a instituciones democráticas que han podido mantener a lo largo de la historia, ¿no? Y no puedes entender Ucrania sin esa vecindad y tampoco entender que Ucrania se independiza hace 3 décadas y claro, son vecinos de Polonia. Si tú ves cómo se vive ahora en Polonia, el estándar que hay cultural, pues esta gente son vecinos y claramente han querido
irse más hacia Polonia porque se sienten más identificados con esa manera de proceder. Piensa que al final en Ucrania ha habido un problema de corrupción política muy grave, pero esto también es una de las cosas que se achaca a Ucrania como Estado fallido. Pero es que después de estar bajo el paraguas del régimen soviético han quedado muchos problemas que tienen relación con esta falta de democratización. Y el problema de Ucrania es que ya no quiere seguir en esto, ¿no? Ven a Polonia como el hecho de haber formar parte de la Unión Europea ha producido un bienestar entre sus habitantes y esta gente quiere seguir este tipo de evolución que no es nada forzado si tú sabes su historia, ¿no? Yo ahora he traducido la historia de Ucrania de referencia que hay del inglés al español y tengo muchas ganas de que llegue al mercado editorial porque faltan ciertos datos, ¿no? De entender cómo se forma Ucrania. Es cierto que hay un origen común, que es la Rus de Kiev, pero los fundadores no son ni ucranianos ni rusos, son vikingos. Entonces, a partir de ahí te puedo explicar que hay una cantidad de datos que no se pueden explicar ahora, pero... Y luego otra cosa, Ucrania, para mí es importante hacer entender que no hay un correlato entre lengua y nación, porque por cuestiones históricas en el territorio de la actual Ucrania la lengua de cultura es el ruso, porque se impone así desde la política, pero aún así con todos los impedimentos la lengua ucraniana logra persistir. Y entonces el hecho de que un escritor ucraniano escriba en ruso, eso no es ningún argumento para decir que es ruso. Es una lengua de expresión vehicular, pero que en ningún caso eso tiene que llevarnos a esa identificación. Es más complejo. Tú eres una persona, como decíamos antes, que has pasado largas temporadas en Rusia, en Moscú, San Petersburgo. Voy de nuevo un poco a la historia y a la historia de la literatura. Hay algo que dices también en tu libro, y es que entre los personajes de Dostoyevsky, Gogol o Tolstoy abundan los resentidos. Bueno, simplemente para comprender un poco más estas críticas que los propios escritores rusos o rusos y ucranianos hacen a los propios rusos. ¿Cómo es esa figura del resentido en la literatura y en el mundo ruso? Bueno, es curioso porque esa figura del resentido habla de un orgullo que aquí nos resultaría peculiar, ¿no? Es esa cosa del ruso, esto sobre todo, por ponerte un escritor, Dostoyevsky, y además te voy a citar un libro en el que no crea un personaje, sino que está hablando del mismo. Hay un librito que se llama Notas de invierno sobre impresiones de verano. Él va a Europa, hace un itinerario por varios países de Europa occidental para ir a ver qué es Europa, ¿no? Y apunta a 4 cosas y tal. Y llega a Alemania y quiere cruzar un puente y hay un centinela en el puente y él, no sé por qué, se imagina que ese centinela le va a decir, ¿usted qué hace aquí, ruso, no sé qué, no sé cuánto? Pero todo pasa en su imaginación. Y eso es muy como el hombre del subsuelo. En el diario ahí ves ese tipo de complejo congénito que yo no sé bien a qué obedece. Es una especie de complejo de inferioridad frente a Europa. Pero en cambio Rusia, sobre todo la Rusia de los escritores que conocemos, no se puede entender sin Europa. Es una relación de amor-odio que se puede explicar toda la literatura a partir de eso. Hay un debate entre eslavófilos y occidentalistas. No sé, pero ahí hay un problema con el hecho de sentirse humillado, el hecho de querer, ante todo, esto podríamos hablar de Putin, por ejemplo, ahora haciendo un salto, pero es como no puedo, hay un código de honor, no puedo resultar humillado. Y por tanto, esto es lo peligroso ahora en esta guerra, de que tú puedes entender que esa persona no va a rectificar nunca. Como mandatario, él va a ir adelante porque no hay nada más vergonzoso para un ruso que dar marcha atrás, porque eso para ellos equivale a una derrota, en esa mentalidad que te digo de
un código de honor que yo bien no sé a qué obedece, pero que recorre toda la literatura rusa y en varios personajes, ¿no? Sí, es un tema, se ha estudiado bastante, yo ahí doy 4 claves desde la filosofía de este resentimiento ruso, ¿no?, frente al mundo occidental. Y bueno, solo para comentarte, me hace mucha gracia, gracia por decir algo, ¿no?, pero que esta semana aún se cargaba contra Occidente, ¿no?, desde los medios de comunicación rusos, hablando de esta hegemonía que ellos dicen que se trata de ejercer. Vuelvo a decir que yo creo que es una manera muy peculiar de verlo, porque es Rusia la que ha invadido un país, y además un país vecino y un país con el que se pueda entender en su propio idioma. Pero esto te lo decía porque creo que es una cosa muy hipócrita que toda la esfera política que está en la cúspide tienen sus mansiones en Occidente y las mujeres están en Occidente. Y ahora mismo hay activos rusos congelados en Europa, no sé por qué valor, pero ya se está hablando de esos activos congelados, ponerlos como una especie de plan Marshall para reconstruir Ucrania. O sea, es este doble rasero. Vamos a cargar contra Occidente porque Occidente es el origen de todo el mal, pero todos los que tienen oportunidad están viviendo, además, a un nivel de lujo pues que se hace notar mucho, ¿no? El lujo occidental buscan. Claro. Me imagino toda la inquietud, todo el terror que deben haber sentido muchos oligarcas rusos, muchas de esas personas que han sostenido a Putin y sus políticas y su dictadura cuando se declaró la guerra, cuando estalló la guerra, porque efectivamente hemos visto cómo sus casas, sus yates han sido confiscados, han sido embargados, y son gente que son millonarios y que vivían muy bien. Seguramente no necesitaban para nada esta invasión. Sí, esto es lo que cuesta tanto entender, porque, o sea, claramente Putin, pero yo creo que ahí está la soberbia, ¿no? Él pensaba que en 3 días tomaría Kiev, derrotaría al gobierno, lo quitaría y pondría un gobierno títere, y esto es una prepotencia del que vive aislado. Putin, por ejemplo, cuando Navalny vuelve a Rusia después de que fuera curado milagrosamente de ese envenenamiento tan potente en Rusia, él decide volver a Rusia. Y en el momento en que pisa el aeropuerto de Sheremetyevo, se lo llevan a un penal. Entonces, él deja encargado a su equipo que lance una investigación sobre un palacio secreto que tiene Putin. Esto suena muy rocambolesco, pero es que está todo documentado. Está en YouTube, podéis encontrar el documental, es más de media hora, sí, explicando el Versalles que él tiene ahí construido a orillas del Mar Negro, donde tiene escobillas de lavabo de oro. De hecho, cuando se publica el vídeo, hay una protesta en Moscú donde la gente sale con escobillas del baño a protestar. Entonces, quiero decir, su propia vida de lujo, su propia vida de rodearse de acólitos, de gente que supongo que no han sido capaces ni de hacerle ver en un momento dado que se estaba desgajando totalmente de la realidad, es lo que al final le ha llevado a cometer este error de cálculo estratégico brutal, porque esta operación militar especial, como él la llama, es un fracaso a todas luces, ¿no? Desde luego es curioso ver cómo todo sátrapa, al final Putin es un cretino que se dedica a dilapidar el dinero confiscado a su propio pueblo en escobillas con mango de oro. Sí. Es un poco ridículo, pero bueno. La palabra especial en Rusia, democracia especial, operación especial, especial como adjetivo comodín para aquello que no debe ser juzgado. Sí. Esto es una... a mí por eso lo recogí ahí, porque me resultó especial cuando... O sea, muy elocuente cuando vi Operación Militar Especial, porque ellos también hablan de que Rusia tiene un destino especial, es una democracia especial, y todo lo que es especial al final te das cuenta que es para justificar a veces lo injustificable, y bueno, pues cuando una democracia es especial,
Yo, para mí, lo que oculta es que hay una falta de democracia, ¿no? La democracia no puede ser especial o no especial, o es o no es. Y sí, recogí eso porque con el tema este de especial se están intentando hacer pasar cosas que no... O sea, operación militar especial al final es guerra. Claro, es muy divertida la metáfora que utilizas, porque llega un momento en el libro que dices que la democracia es como el pescado, o está fresco o no está fresco. Claro. Es decir, o hay democracia o no la hay. Democracia especial es igual a no democracia. Exacto. Bueno, es muy divertido esto que dices. Homolodor, guerra, holocausto, gulag. Realmente el destino de Ucrania en el siglo XX ha sido muy trágico. Y después del gulag, independencia y vuelta otra vez a la guerra. ¿Qué sientes respecto a todo este destino trágico de Ucrania, estar en la defensa activa de su libertad, de su identidad como pueblo? ¿Qué sentimientos te provoca toda esta historia? El Holodomor también quizás estaría bien que nos contaras qué es. Sí. Holodomor significa morir de hambre, y es un genocidio lo que pasó en Ucrania entre el año 1931 y 1933, o 32-33, hay historiadores que no se ponen de acuerdo. Se provoca una hambruna artificial por unas políticas concretas de colectivización de tierras y de requisación de grano en una tierra, además, que es especialmente fértil, porque Ucrania tiene Chernosión, que es una tierra negra que es súper productiva. Tú echas cualquier cosa ahí y brota. Y claro, para un país que está tan acostumbrado a que su tierra le dé de comer de manera tan fácil, esa hambruna que provocó millones de muertos es un trauma colectivo que ellos mantienen muy vivo, ¿no? Porque se llegó a extremos de canibalismo. Fue una hambruna totalmente despiadada y muy trágica. Vasily Grossman tiene un pequeño libro que se llama Todo fluye, donde recrea un poco este episodio histórico, que yo creo que es muy importante para entender por qué hay esa resistencia a mantenerse bajo el yugo de Rusia, de no querer ser el patio trasero de Rusia. Pero hay otro acontecimiento que yo también remarcaría del siglo XX, que es el accidente de Chernóbil. El accidente nuclear de Chernóbil, que para acercarse a ese episodio yo creo que es imprescindible leer el libro de Svetlana Alexievich, la Premio Nobel de Literatura de 2015, una autora bielorrusa que conoce muy bien toda esa zona, y leer los testimonios, ¿no? de cuando se produce ese trágico accidente, esa calamidad. Se envía a los primeros bombeos que se envían, los envían en mangas de camisa, con lo cual hay una manera de proceder de las autoridades hacia la gente rasa, digamos, y además en un régimen que aparentemente era comunista, socialista, que yo creo que se mantiene ahora también, ¿no? Con el tema de los soldados que están enviando a hacer la guerra a Rusia, son gente que están enviando ahora mismo sin equipamiento militar, y es más, no les están pagando. A los últimos movilizados, que son sociedad civil, ya no les ha llegado el pago como estaba estipulado. Entonces, te comentaba esto de Chernóbil porque ahora mismo una de las primeras acciones que hizo Rusia cuando invadió Ucrania fue tomar la central nuclear de Zaporizhia, la central nuclear más grande de Europa. Y eso, para mí, aparte de todo el peligro que entraña, también tiene algo de componente de guerra psicológica, porque para un ucraniano Chernóbil es algo que está muy vivo, ¿no? Todavía. Y a eso me imagino que se le suma la constante amenaza nuclear de Putin. Claro, claro. Que bueno, no te la puedes tomar realmente a broma, porque este hombre lo que dice es que lo contemplará, pero bueno, vamos a esperar que no, y que yo creo que esto no puede ser tampoco un argumento para que la comunidad internacional se plegue a los deseos de este mandatario, porque si no al final sería
el que dominaría el mundo sería el que siempre ejerciera esa amenaza, ¿no? Que sería un suicidio colectivo y algo muy penoso, y sería además comprobar que no se ha aprendido nada de Chernóbil, que es cuando Europa estuvo al borde de la aniquilación. Más de media Europa hubiera quedado arrasada. Y esa catástrofe se pudo contener porque hubo muchos hombres que dieron la vida por ello, los llamados liquidadores, que eran hombres que iban totalmente cubiertos con una especie de equipo especial y tenían 30 segundos para ir a la azotea de la central nuclear, tirar todo el componente radioactivo hacia abajo, y esas personas, la mayoría murieron con una muerte muy penosa, y luego se puso un sarcófago encima que en principio también ahora mismo ya está caducado, habría que ir cambiando ese sarcófago, pero ahora estamos haciendo una guerra. Estamos haciendo una guerra. Y bueno, así como modo de anécdota te diré que el ejército ruso llegó a Chernóbil, a las inmediaciones de Chernóbil, y hubo algunos soldados que, haciendo la broma, quisieron llevarse piedras de por allí y enfermaron. Que todavía son radioactivas, ¿no? Y acabaron en cuidados intensivos en Bielorrusia, porque son cosas con las que no se debería jugar, y estamos en esta situación. Y además después de una pandemia, la cual cosa ya es decepcionante. Desde luego, qué tragedia, ¿no? Parece como que Putin fuera la encarnación de la famosa metáfora del chimpancé armado con una pistola. Lo que pasa es que en vez de una pistola tiene una bomba atómica. Pero bueno, ya para ir acabando, me gustaría preguntarte por las movilizaciones políticas, la Revolución Naranja, todas esas revoluciones que pusieron en alerta al Kremlin. Y no hablamos solo de Ucrania, hablamos de todos los países alrededor de Rusia, y hablamos de la dificultad de tener a Rusia como vecino. Sí, un momentito. Es un asunto importante, ¿no? Esa dificultad que yo entiendo que cause miedo en los gobiernos que intentan construir una democracia alrededor de Rusia. Sí, a ver, yo esas protestas organizadas de la sociedad civil me recuerdan mucho a Budapest 68. Esto, si lo miras en los procesos de querer distanciarse de Moscú, hay muchos países de Europa del Este que han tenido sus levantamientos. No deja de ser una prolongación de aquello. Se ha dicho mucho que el Euromaidán, la Revolución de la Dignidad del 2014, fue alentada por Occidente, pero eso es faltar a la verdad o privar de la capacidad de ser un actor político a los propios ucranianos, ¿no? El hecho de que siempre se intente decir que los ucranianos actúan guiados por Occidente, esto no quiere decir que yo obvie o ignore todo el apoyo estadounidense que hay a Ucrania. Eso tendrá sus intereses y seguramente en eso Estados Unidos tiene su propia agenda y sus propios intereses, pero aquí yo me quiero centrar en los ucranianos, ¿no? Y yo sé que, por lo que yo he leído, por lo que yo he visto y por lo que yo he presenciado, es un sentimiento legítimo de querer que las siguientes generaciones encaucen su crecimiento y su evolución hacia Occidente y no hacia Rusia, ¿no? Y con estos dos acontecimientos que hemos remarcado, el Holodomor y Chernóbil, yo puedo entender perfectamente que se quiera, ¿no? Un poco de que corra al aire, ¿no? En plan, pues bueno, vamos a probar cómo nos va, y no es forzar una cosa, sino porque ellos están en esa vecindad y yo creo que son libres de elegir lo que ellos quieren hacer, ¿no? Con su país, con su lengua, con sus políticas, y hay que respetar, ¿no? esa decisión. Y bueno, ya para acabar, decir que yo condeno enérgicamente que un país pueda invadir a otro y que se justifique desde medios de comunicación o desde partidos políticos, porque eso yo creo que no nos convierte en proamericanos, sino únicamente gente que no tenemos miedo a decir que los derechos humanos debe ser lo último que se debe dejar de respetar, ¿no? Es que es una cuestión de humanidad y no adornarlo con otras cosas. Es únicamente eso, darse cuenta de que aquí ha habido un agresor
y que hacerle el juego a Putin o comprarle el argumentario o repetir cosas que dicen, como el desnazificar o 1000 historias que se han dado para justificar lo injustificable, es seguirle el juego. Y yo ahí no quiero estar. Exactamente. Bueno, últimamente algún presentador ruso en la televisión dice incluso que hay que desatanizar Ucrania, nos contaba antes Lorenzo. Bueno, el imperialismo es imperialismo, venga de donde venga de Estados Unidos o venga de Rusia. Y hay que repudiarlo. Marta, muchísimas gracias y ojalá que puedas seguir acercándonos a la cultura rusa, a la cultura ucraniana, a las literaturas eslavas en general y, desde luego, toda nuestra admiración hacia tu labor de todos estos años. Gracias por venir aquí. Muchas gracias, David. Muchas gracias.